Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en la arquitectura interna de los sistemas comunistas totalitarios. Vamos a desmontar, pieza a pieza, basándonos en un análisis estructural, los mecanismos que, según la fuente, llevaron una y otra vez a resultados catastróficos. Y todo arranca con una pregunta que es la madre del cordero. ¿Cómo es posible que una promesa de igualdad, de justicia social, terminara tantas veces en hambrunas, en represión y en un colapso total? Esa es la gran paradoja que vamos a intentar desentrañar. Para hacerlo con orden vamos a seguir esta hoja de ruta. Primero, el problema de la planificación central. Luego, veremos cómo se pasa de la apatía general a la coerción. De ahí a por qué la dictadura se volvía inevitable. Después le pondremos cifras muy duras, a ese fracaso. Y para terminar entenderemos por qué se le considera un sistema sin frenos. Venga, pues vamos al lío. Empecemos por la base de todo, el problema de la planificación central. Vamos a ver cómo el hecho de controlar toda la economía acabó generando una auténtica cascada de desastres. A ver, el punto de partida es la abolición de la propiedad privada. Esto en la práctica significa que todo, absolutamente todo el poder económico, qué se produce, a qué precio, qué se come, dónde se vive, pasa a estar en manos del Estado. Y claro, ¿qué ocurre cuando un grupito muy pequeño de gente lo decide todo? Pues que un solo error de cálculo, uno solo, puede provocar una catástrofe a nivel nacional. Y es que esto funciona como un efecto dominó, una cosa lleva a la otra. Fijaos, el Estado toma el control total de la economía. Consecuencia, se cargan la competencia y con ella las señales de precios, que al final son como el GPS de una economía, la información que dice qué hace falta y qué no. Sin ese GPS los planificadores van literalmente a ciegas. Los errores se multiplican sin parar. Y el resultado final, pues montañas de cosas inútiles que nadie necesita y una escasez brutal de lo más básico. Y ojo, que esto no es un debate teórico, ¿eh? La consecuencia directa de estos errores fueron hambrunas absolutamente catastróficas. El gran salto adelante en China, por ejemplo, fue un intento de industrializar el país a marchas forzadas que acabó con un colapso agrícola y la muerte de, se calcula que unos 30 millones de personas, casi nada. Y no fue un caso aislado, claro. Ahí está también el Holodomor, en la Ucrania soviética. Claro, todo esto nos lleva directamente a la segunda parte de la estructura. El paso de la apatía a la coerción. ¿Qué le pasa a la gente, a su motivación, cuando el sistema económico cambia de una forma tan radical? La fuente lo resume con una frase que es demoledora. Si no puedes motivar, debes controlar. Y es que ahí está la clave del asunto. Al eliminar los incentivos individuales, si da igual esforzarse más o menos, si no hay recompensa, la productividad sencillamente se desploma. Es lógico. Fijaos en el contraste, porque es que son dos mundos. Los sistemas de mercado se basan en el incentivo, en el esfuerzo individual, para que haya innovación y productividad. Pero cuando borras eso del mapa, al Estado solo le queda una carta que jugar, la fuerza. La coerción, la vigilancia constante y la represión para mantener la producción en marcha. Y esas herramientas, desde luego, tomaron formas muy concretas. De ahí nacieron esos enormes y temidos aparatos de seguridad del Estado. La KGB en la Unión Soviética, la Stasi en Alemania Oriental, la Securitate en Rumanía. Su función era muy clara: imponer el control y asegurarse de que la maquinaria seguía funcionando, por las malas. Y con esto encajamos la tercera pieza del puzzle, la dictadura inevitable. Aquí es donde se ve la conexión directa entre el fracaso económico y la necesidad de reprimir políticamente. Según este análisis, no es un accidente, es una consecuencia lógica del propio sistema. El economista Ludwig von Mises lo llamó el problema del cálculo económico. La idea en el fondo es muy simple, pero es que es devastadora. Sin precios reales que surjan de la oferta y la demanda, un planificador central no tiene ni la más remota idea de qué necesita la gente, de cuánto hay que producir o de cuál es el valor real de las cosas. Está literalmente intentando pilotar un avión con los ojos vendados. Y los ejemplos de esta ceguera planificadora son a veces hasta absurdos. En la Unión Soviética, las cuotas de producción de clavos se medían por peso. El resultado: toneladas de clavos gigantescos e inútiles, mientras que los clavos pequeños y normales no se encontraban por ninguna parte. O en China, durante el gran salto adelante, donde los hornos rurales fundían herramientas agrícolas perfectamente útiles solo para cumplir cuotas de producción de un acero que además era de pésima calidad. Pero aquí viene lo más importante. Cuando el sistema fracasa de una forma tan evidente y la escasez aprieta, ¿qué hace el régimen? No puede admitir que el diseño es un desastre. En lugar de eso, se inventa culpables: los saboteadores, los enemigos de clase, los enemigos del pueblo. Y así, la represión política, las purgas y los gulags se convierten en el mecanismo perfecto para desviar la culpa y ocultar el fracaso del sistema.
Vale, hemos visto la teoría y los mecanismos. Ahora, en esta cuarta parte, vamos a ponerle cifras a todo esto. Y la evidencia empírica del coste humano es sencillamente sobrecogedora. Esta tabla muestra un patrón que se repite, da igual el país o la época. La Unión Soviética, colapso económico y un estimado de 20 millones de muertes por causas políticas. La China de Mao, entre 30 y 45 millones de muertes por hambruna. Camboya, la aniquilación de una cuarta parte de su propia población. Corea del Norte, Cuba, estancamiento, aislamiento y éxodo. 20 millones. 30 millones. Y este, que quizás es el dato más brutal por lo que representa, un 25%, una de cada 4 personas en Camboya fue asesinada. Y todo esto nos lleva, inevitablemente, a la reflexión final. La quinta sección. Un sistema sin frenos. Aquí es donde se analiza por qué, según la fuente, estos sistemas son incapaces de autocorregirse. El argumento central aquí es que el fracaso no fue simplemente por culpa de malos líderes o porque se ejecutaran mal unas ideas que en teoría eran buenas. No, el problema, según este análisis, está en los cimientos del sistema, en su propia arquitectura política y económica. ¿Y cuál es ese fallo de diseño? Pues la eliminación sistemática de cualquier mecanismo de autocorrección. No hay un mercado libre para ajustar los precios y avisar de la escasez. No hay elecciones de verdad para cambiar de rumbo si las cosas van mal. No hay una prensa libre que pueda denunciar los errores. Y por supuesto no hay partidos de oposición que ofrezcan alternativas. El sistema es un coche sin frenos, sin volante y con el acelerador atascado. Y así terminamos, con una pregunta que en realidad resume toda la lógica de este análisis. Si un sistema está diseñado de tal manera que es incapaz de identificar y corregir sus propios errores, ¿cuál puede ser su destino final?